Hola hola, bienvenidos a Novelas del Conejo. Recuerda, todos los derechos reservados pero la diversión es de todos. Si quieres más capítulos, deja tu poderoso like, comenta qué historia quieres ver después, y suscríbete, que eso me motiva un montón para seguir creando. Ahora sí, ponte cómodo porque la historia está por comenzar. 001 Hay algo seriamente mal con esta tarjeta. Ding ling ding ling. Con un agradable sonido, la puerta ligeramente envejecida de la tienda se abrió. El almacén general era de estilo clásico, pero cada rincón mostraba rastros del meticuloso mantenimiento por parte del propietario. La distribución sencilla dividía la tienda en varias áreas. Además del mostrador, había algunos estantes ordenados. La puesta de sol anaranjada, transportada por la fresca brisa otoñal de la tarde, característica de la frontera del reino, se filtró en la tienda, tiñendo la decoración de madera de tonos cálidos con una fina capa de color. La recién llegada era una muchacha joven, que vestía un uniforme militar estándar de color blanco plateado, aunque a diferencia de uno normal, parecía más una versión de reserva o de estudiante. El atuendo no ocultaba el cuerpo exquisito y bien proporcionado de la joven. Su larga cabellera azul marino le caía sobre los hombros, y su temperamento era elegante y noble. Detrás del mostrador, Decan estaba apoyado perezosamente en su silla. Tenía rasgos delicados como los de un elfo, aunque sus ojos eran algo fríos. Apoyando su barbilla en una mano, sostenía una manzana roja brillante en la otra, mirándola aturdido. La niña caminó directamente hacia el mostrador y golpeó la mesa, tratando de llamar la atención de Decan. Decan frunció el ceño ligeramente y miró hacia arriba. Pronto, su mirada fue cautivada por los ojos de la niña, que eran tan claros y distintos en color como piedras preciosas. No pudo evitar dejar que su mirada se detuviera en su rostro por un momento más. Está bien, te perdonaré por interrumpir mi contemplación de la vida. Decan se sentó derecho y preguntó con una sonrisa profesional. ¿Necesitas comprar algo? La muchacha, Teresia, miró alrededor de la pequeña tienda con cierta vacilación antes de mirar a Decan. ¿Es usted el dueño de esta tienda general? Ayudando a cuidar la tienda. Entonces, ¿esta tarjeta se vende en su tienda? Teresia sacó una carta mágica y la colocó frente a Decan. Era un duende bandido de nivel 1 carta de invocación. Como era el tipo de carta de invocación más fácil de hacer, normalmente eran muy baratas. Debido a sus atributos y efectos extremadamente débiles, muy pocas personas usaron un mazo con temática de goblins. Sin embargo, Decan reconoció esta carta mágica de un vistazo. Efectivamente fue hecha por él. El duende que aparecía en la cara de la carta tenía un atuendo único. Llevaba una máscara negra y sostenía una extraña arma parecida a una pistola de chispa. Se vende aquí. ¿Tiene alguna avería? No hay ninguna avería, pero el problema es muy grave. Teresia se puso nerviosa de repente. ¿Tienes alguna idea? Ahora mismo, todo el sistema de cartas mágicas de la Academia de Magia Evinlit en la capital real se ha vuelto un caos por culpa de esta carta. ¿Es eso así? Decan levantó una ceja y miró a Teresia confundido. De hecho, había producido en masa un lote de tarjetas de Bandit Goblin hacía un tiempo y las había vendido a un comerciante ambulante. No esperaba que esta tarjeta causara tanto revuelo. Observó la tarjeta que estaba sobre la mesa, confirmando una vez más que efectivamente había sido hecha a mano por él. Esta tarjeta es claramente muy común. Decan se rascó la cabeza confundido mientras miraba los atributos. Duende bandido. Categoría. Carta de invocación. Grado. Azul precioso. Nivel. 1. Ataque. 100. Salud. 100. Efecto. Cuando esta criatura invocada está a punto de infligir daño a un enemigo, se prioriza que el daño se transforme en la confiscación forzada de un objeto del oponente. Nota. Smith & Wesson estilo Bandit M1917, que resuelve todos tus problemas. Decan miró la expresión de la niña y de repente comprendió un poco por qué estaba tan agitada. Probablemente porque le disgustó esta tarjeta. No debería ser, ni siquiera había vendido la tarjeta que consideraba verdaderamente tóxica. En ese caso, ¿no estaría bien si llevaras unos cuantos goblins bandidos más? Si no puedes vencerlos, únete a ellos. Los ojos de Decan estaban llenos de confusión. ¿Quién estaría tan loco como para llevar tantas cartas de nivel 1?
¿Y sabes cuánto cuesta un solo goblin bandido en la capital real ahora mismo? Teresia se estaba volviendo loca. Ese empleado era claramente un profano que no entendía nada de cartas mágicas. No es que esta tarjeta fuera increíblemente estable o abrumadoramente poderosa. Fue puro acoso. Lo que robaste dependía enteramente de la suerte. Con mala suerte, es posible que solo robes los dulces del bolsillo del oponente. Con buena suerte, es posible que robes directamente toda la ranura para cartas del oponente. Llevar demasiadas de estas cartas de nivel 1 desperdiciaría espacios para cartas, pero no llevar un goblin bandido significaría carecer de un efecto disuasorio, e incluso podrías ser acosado por tu oponente. ¿Cómo se llama esto? Se llama involución. Entonces, ¿qué se debe hacer? Tienes una baraja con temática de duendes aquí. Decanato. ... En realidad, lo hago. Como alguien estaba dispuesto a comprar sus tarjetas, naturalmente no se negaría, especialmente porque esta chica había viajado desde la academia en la capital real a través de montañas y ríos para llegar a su remota ciudad. Decan abrió el mostrador, sacó un álbum de cartas, lo extendió sobre la mesa, lo dio vuelta hasta el final y encontró una tarjeta de nivel 2 que había hecho recientemente. Goblin Sheriff, te recomiendo que compres este. Alguacil. El mismo estilo artístico extraño. Claramente proviene del mismo genio que hizo al Bandit Goblin. Teresia estaba confundida. Aunque esta carta era de nivel 2, no entrarían en conflicto un sheriff y un bandido. Decan no dijo mucho. Sacó la tarjeta y se la entregó, dejándola que la evaluara ella misma. Sheriff Duende. Categoría. Carta de invocación. Grado. Púrpura raro. Nivel. 2. Ataque. 200. Salud. 200. Efecto. Cuando un duende bandido está cerca, esta criatura invocada obtiene el efecto del duende bandido y además invoca 2 duendes bandidos. Nota. Ser sheriff es solo mi trabajo a tiempo parcial. Ser bandido es mi verdadera vocación. ¿Qué clase de efecto fantasma es este? Teresia observó el efecto de la carta, sin palabras por un largo tiempo, olvidándose por completo de su imagen de belleza, dejando de lado si esta carta era demasiado poderosa o no. Si 4 goblins bandidos repentinamente se abalanzaran sobre ella, su elección definitivamente sería darse la vuelta y correr. Lo compro. ¿Cuánto? Ella salió de su estado y rápidamente le dijo a Decan. Al menos esta carta tóxica no pudo caer en manos de nadie más. La verdad es que no conozco muy bien los precios en la capital real. Haz una oferta. Decan ahora se arrepintió un poco de haber vendido ese lote de goblins bandidos al comerciante viajero por 100 monedas cada uno. Aunque no sabía el precio específico al que se promocionaba esa tarjeta en la capital real, definitivamente era más alto de lo que había imaginado. Teresia pensó durante un buen rato y preguntó con cautela. ¿Qué tal 60 monedas de oro? ¿Qué? Decan casi no logró mantenerse firme y casi se cae de la silla. Una moneda de oro equivale a 1000 monedas. 20 monedas de oro eran suficientes para que una familia de un pueblo fronterizo como este viviera durante un año. Teresia observó la reacción de Decan. Aunque Decan parecía un completo desconocimiento del mercado, no quiso engañarlo. Un legendario fabricante de tarjetas debe estar viviendo recluido en esta pequeña tienda. Necesitaría confiar más en el poder de este fabricante en el futuro. Teresia se mordió el labio. Esta tarjeta podría venderse más cara en la capital real, pero no traje mucho dinero. Necesito ahorrar algo para el viaje de regreso. Si no es suficiente, puedo usar tarjetas mágicas para compensar la diferencia. Aunque también quería comprar tarjetas de nivel 3 o incluso de nivel 4, sabía que no podía permitírselas en ese momento. Está bien. Al ver que era bastante honesta, Decan no dijo mucho y sacó un libro de contabilidad para comenzar a escribir y dibujar. Teresia también fue muy decidida, sacó una bolsa de monedas de oro de la bolsa en su cintura y se la entregó a Decan. Por cierto, ¿puedes dejarme ver cómo son las tarjetas de nivel 3 aquí? Teresia tenía curiosidad por saber cuán extrañas serían las tarjetas de nivel 3 producidas por esta tienda. Incluso si no podía permitírselo, quería echar un vistazo primero. No tenemos tarjetas de nivel 3 a la venta aquí. ¿Cómo puede ser eso? Porque todavía no puedo hacer cartas mágicas de nivel 3. Teresa.
Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Tú hiciste estas tarjetas? 002 Decán decide hacer una fortuna. Teresía parpadeó y su pequeña boca formó una perfecta O. ¿Cuántos años tiene? 15. Decán respondió con indiferencia. Esto sorprendió a Teresía aún más. Decán era en realidad un año más joven que ella. Si bien un artesano de cartas mágicas de nivel 2 de 15 años era algo común en la Academia de Magia Evinlit, incluso se podría decir que era promedio. La mayoría de los artesanos novatos de la Academia de Magia Evinlit solo podían producir cartas de calidad blanca común. La calidad de la carta reflejaba en gran medida la fuerza y el valor de la misma, así como el nivel de habilidad del creador. Si un artesano novato podía producir cartas mágicas azules preciosas, a menudo se lo consideraba excepcionalmente talentoso. Sin embargo, el lote de Bandit Goblin que Decán había hecho era todo de una preciosa calidad azul. Era como si el azul fuera el mínimo indispensable para su nivel de habilidad. El precio de las cartas de calidad púrpura raro comenzó a experimentar un salto cualitativo, volviéndose inasequibles para la persona promedio. Es por esto que una sola tarjeta del Sheriff Goblin agotaría todo el presupuesto de Teresía. Para los nobles ricos y poderosos, las cartas raras púrpuras a menudo servían como cartas centrales de sus sistemas personales. El siguiente nivel, la calidad Orange Epic, era el nivel más alto de tarjeta que la mayoría de la gente podría concebir ver. Para la mayoría, era más bien un símbolo o icono distante. En una ciudad fronteriza, es posible que no se vea ningún rastro del titular de una tarjeta Epic durante años. Incluso muchos profesores de la Academia de Magia Evinlit nunca habían tenido una carta épica. Y el nivel más alto, Leyenda Roja, existía casi exclusivamente en leyendas. Muchos ni siquiera estaban seguros de si tales cartas realmente existían en el mundo. Un artesano de nivel 2 de 15 años que pudiera crear cartas raras púrpuras era un concepto completamente diferente al de cualquier artesano de nivel 2 de 15 años. Por lo general, solo los artesanos de nivel 4 o nivel 5 podían esperar producir cartas de calidad rara cuando pensaban en fabricar cartas de nivel 1 o nivel 2. Sin duda, Decán fue un verdadero genio. Además, las cartas que hizo Decán, ¿cómo decirlo?, eran simplemente muy raras. Tendían a perturbar todo el entorno. Debe poseer métodos y técnicas de elaboración únicos para crear cartas tan escandalosas. Teresía tragó saliva con dificultad y preguntó tentativamente. Por cierto, ¿tienes alguna carta mágica a la venta? Específicamente las que tú creaste. Las cartas mágicas que hice, casi todas están agotadas. A la gente del pueblo le encantan las cartas mágicas que hago. Pero déjame comprobarlo. Creo que me sobra una. Después de decir eso, Decán rebuscó en su álbum de cartas y pronto encontró una preciosa tarjeta azul de calidad para entregársela a Teresía. Explosión de hidrógeno. Categoría: carta de hechizo. Calidad: azul precioso. Nivel: 2. Efecto: inflige daño explosivo o violento, no afectado por el atributo de poder mágico del lanzador. Nota: Patricio Estrella, eso sí que es arte. Esta carta inflige un poco más de daño que un hechizo de fuego de nivel 3. La desventaja es que el costo de maná es un poco más alto que un hechizo de nivel 2 normal. Carta mágica y el tiempo de lanzamiento es más largo. Decán lo introdujo. Espera, eso no está bien. Esto no sigue los principios de las cartas mágicas. Ya es ridículo que un hechizo de nivel 2 inflija daño de nivel 3, pero ¿por qué tampoco le afecta el atributo de poder mágico del lanzador? En términos generales, el daño infligido por una carta mágica debe ser un cierto porcentaje multiplicado por el atributo de poder mágico del lanzador. Se llama ciencia. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Después de estar confundida por un largo rato, Teresía volvió a preguntar. Entonces esta tarjeta debe ser muy compleja de hacer, ¿verdad? Es bastante simple. Un nivel 2 descarga eléctrica más un nivel 1 bola de agua y un nivel 1 bola de fuego. Lo terminé después de un poco de experimentación. ¿De qué carajos estás hablando? Teresía sintió que no podía entender a Decán en absoluto. Pero ella compró la tarjeta de todos modos.
Justo cuando Teresia se preparaba felizmente para encontrar un campo abierto para probar la explosión de hidrógeno, Decán habló. Por cierto, señorita, este año planeo presentarme al examen de ingreso a la Academia de Magia Evinlit. ¿Cuánto me costaría contratarla para que me acompañe a la capital real? El maestro de Decán había dicho que si quería hacer mejores cartas, debía ir a ver la gran ciudad. Habiéndose encontrado con una estudiante de la Academia Ewenlite, sería genial si pudiera viajar con ella. ¿Necesitas contratar un guardia? Después de todo, solo soy de nivel 2 y no soy combatiente. En este mundo, las cartas mágicas eran como objetos y habilidades sellados en cartas, que servían como medios de combate. Jugar a las cartas era extremadamente peligroso. Decán quería evitar pelear y matar tanto como fuera posible. Solo quería escribir y dibujar. Por supuesto, si alguien insistiera en perturbar su paz, esa sería una historia diferente. Después de todo, nunca había perdido contra nadie. Teresia se quedó atónita por un momento, luego sonrió y le tendió la mano a Decán. No te cobraré. Seamos amigos. Sabía que Decán tenía un futuro sin límites. Tras llegar a la capital real, podría convertirse en un maestro artesano de cartas. Para entonces, la gente tendría que hacer largas filas para que él las fabricara. Si quería ser amigos tenía que hacerlo ahora. Está bien. Decán también estrechó la mano de Teresia. Esto fue un testimonio de su amistad. Aunque Decán sabía que las cosas gratis a menudo eran las más caras, apreciaba la previsión de Teresia. Respétame un poquito más y haré cartas aún mejores para ti. Las 3 cosas favoritas de Decán. Coleccionar dinero, dibujar y ser respetado por los demás. Después de acordar una hora de salida para la mañana siguiente y charlar un rato, Teresia salió de la pequeña tienda. Decán se reclinó en su silla, sosteniendo una taza de té de pomelo, tarareando tranquilamente una melodía. Nunca hubo un día nublado. Habían pasado 15 años desde su reencarnación en este mundo. No había enfrentado ninguna crisis importante durante su infancia ni había despertado ningún sistema. El mundo estaba bastante pacífico, salvo un número ligeramente elevado de desastres naturales. El reino en el que se encontraba tenía una relación armoniosa con sus vecinos, y él vivía una vida muy cómoda vigilando su pequeña tienda en la frontera todos los días. Sin embargo, como era tan fácil ganar dinero, bien podría ir a la capital real y trabajar duro durante unos años para hacer fortuna. El objetivo de Decán en la vida era simple. A él simplemente le encantaba hacer cartas mágicas. Su sueño era poder hacer las tarjetas de waifu más bonitas. Ah, no, cartas de calidad de leyenda roja. Solo pienso en un futuro de lujo y una colección de cartas de waifu. Cómodo, muy cómodo. Pigmalión realmente no me engañó. Lo único que hizo que Decán se sintiera un poco infeliz fue que el comerciante viajero de ese entonces en realidad le había comprado ese lote de goblins bandidos por solo 100 monedas cada uno. Se dijo que en la capital real, el precio de esa tarjeta había aumentado a más de 2 monedas de oro. En ese momento, ese comerciante sin escrúpulos le había dicho: esta carta es muy común, solo que un poco más fuerte que un duende en blanco. Su maestro también le decía a menudo: ¿qué clase de cartas mágicas basura estás haciendo? Así que Decán realmente lo había creído en aquel entonces. Cuanto más lo pensaba, más enfadado estaba. Pensar que había engañado a un joven tan inocente y bondadoso. Teresa era mucho más sincera y recta. Para no arruinar su buen humor, Decán decidió pensar en cosas felices. No pudo evitar sacar una carta mágica. En cuanto apareció en la tienda, toda la pequeña habitación pareció iluminarse. Unas débiles ondas brillaban en la superficie de la tarjeta, emitiendo capas de luz anaranjada, brumosa y fluida. Por suerte, no le vendí esta carta a ese comerciante despiadado. Solo he creado una carta épica una vez. Decán sonrió orgulloso, admirando su obra maestra. 003 Decán se embarca en un viaje. A medida que las hojas se marchitaron y cayeron, las tierras del territorio fronterizo de Kulan comenzaron a revestirse de un color dorado intenso. A un mes del inicio del periodo escolar, Decán y Teresia partieron del territorio fronterizo. Viajar a la capital real en carruaje tomaría aproximadamente una semana. En realidad, solo necesitaban llegar a tiempo para el examen de ingreso 2 semanas antes del inicio del trimestre.
Sin embargo, si se adelantaban demasiado, los alrededores de la capital real durante la temporada de inscripción se llenarían con el gran espectáculo de señores de diversas regiones compitiendo para entrar. Esperar en la fila fue realmente una pérdida de tiempo. Además, Decán quería llegar temprano a la capital real para ocuparse de algunos otros asuntos, por lo que decidió partir lo antes posible. Pequeño Decán, has crecido. Su madre lloró al despedir a su hijo. Hijo, cuando llegues a la capital real y te metas en una pelea, recuerda contenerte. No estés siempre pensando en tus cartas de mala suerte. Piensa en Da Swan, el de al lado. Todavía está un poco incoherente por la paliza que le diste. Su padre no podía ocultar el orgullo en su rostro, pero sus palabras estaban llenas de preocupación. Un buen número de aventureros de la ciudad habían sido atormentados por Decán. Estaba muy preocupado de que Decán fuera arrojado a la prisión de la capital real antes incluso de graduarse. Decán asintió superficialmente, lo que solo hizo que su padre se sintiera más ansioso. Hagas lo que hagas, no uses tus cartas mágicas en la escuela, especialmente gas hipnótico, púa terrestre venenosa y explosión de hidrógeno. Además, ese equipo y esas invocaciones tuyas, la gente te confundirá con un sacerdote de una secta. Su padre lo insistió repetidamente. Tranquila, tranquila, ahora sé controlar mi fuerza. Además, dejé 30 monedas de oro en el mostrador. Decán dio una sonrisa impotente. Que tengas un buen viaje. Entonces, me voy. Después de despedirse, Decán subió al carruaje. A partir de ahora, Decán viviría en los dormitorios de la academia. La matrícula y las cuotas varias estaban cubiertas por el reino, así que casi no tenía que asumir gastos. Además, podía usar muchas de las instalaciones y recursos de alto nivel de la academia de forma gratuita, lo cual era lo que Decán más valoraba. Ganar una moneda de oro no significa que realmente hayas ganado una moneda de oro. Ahorrar una moneda de oro es lo que realmente cuenta como ganar una. Ser frugal es el primer paso para crear riqueza. Por supuesto, si Decán quería hacer fortuna, todavía necesitaba una buena cantidad de capital inicial. Sería genial si pudiera conseguir una pequeña tienda en la capital real. Hacer tarjetas de niña requería mucho capital. Le exigía convertirse en un creador de tarjetas de alto nivel. Tener un sueño le hizo sentir lleno de motivación. Ante un viaje de casi una semana, Decán había traído muchos libros para disipar la soledad. Además de eso, Decán ya había investigado los famosos lugares turísticos a lo largo del camino, planeando detenerse y visitarlos cuando pasaran. De todos modos, la sensación del inicio del viaje fue inesperadamente placentera. Esta fue la primera vez que Decán viajó lejos de casa. Aunque ya había salido antes del pueblo, como mucho fue para hacer turismo o compras en las grandes ciudades de la frontera. Charlar con Teresía por el camino fue bastante agradable, pero no podían hablar constantemente. La mayor parte del tiempo, cada una miraba con la mirada perdida el paisaje que se extendía por la ventana, mientras paisajes desconocidos pero hermosos aparecían uno tras otro. Todo era fresco. Esta frase definió el viaje de Decán. Incluso si nada ocurriera durante toda una semana, probablemente no se aburriría. ¿Quién dice que un viaje debe incluir ataques de bestias mágicas, emboscadas de bandidos o un héroe que salva a una damisela en apuros? Una vida pacífica es la verdadera esencia de la realidad. Después de todo, la seguridad pública en este reino era excelente. Situaciones como esta rara vez se daban. Cuando empezaron a compartir el vagón, quizás había cierta cortesía o distancia entre ellos, y ninguno entró en detalles sobre sus circunstancias personales. Sin embargo, eran de edad similar y ambos tenían personalidades alegres. Tras 5 días de convivencia, Teresía se familiarizó más con Decán, bajó la guardia con naturalidad y conversó alegremente sobre su familia. Teresía era hija de un conde. Sus padres habían fallecido y su familia estaba al borde de la decadencia. Actualmente, se esforzaba por revitalizar su casa. Decán, por el contrario, no tenía tantas preocupaciones. Su familia no dependía de la agricultura para vivir, por lo que incluso si ocurrían desastres naturales ocasionales, aún podían ahorrar un poco de dinero. Su vida no era exactamente rica, pero era autosuficiente, con abundante comida y ropa. El señor del territorio fronterizo de Kulam también era una muy buena persona.
No solo los impuestos eran bajos, sino que, tras desastres naturales, incluso los eximía o reducía durante varios años para las zonas afectadas y proporcionaba ayuda. Afuera, el sol ya había salido y soplaba una brisa seca y agradable. Teresía apoyó la barbilla en una mano y se apoyó en el alféizar de la ventana para mirar el paisaje exterior. Por cierto, decán, ¿qué quieres hacer después de graduarte? ¿Volver a tu ciudad natal o aceptar un puesto en la capital real? Le preguntó a Decán, con el rostro enmarcado por la brisa que entraba por la ventana. Mi idea actual es convertirme en comerciante. Pero es difícil ser tan absoluto sobre el futuro. Siempre es impredecible. Solo quiero vivir el presente con más tranquilidad y comodidad. Decán cerró el libro que tenía en la mano, lo dejó a un lado y respondió con una sonrisa. Teresía asintió, aparentemente aprobando la visión de vida de Decán. ¿Y tú, Teresía? Probablemente tomaré un puesto en la capital real y conquistaré continuamente el mundo de las sombras. Teresía respondió. Pero Teresía, ¿no es bastante peligroso conquistar el mundo de las sombras? En la comprensión de Decán, el mundo de las sombras era como una mazmorra. Aparecería sin previo aviso en entradas fijas de todo el mundo. Si el mundo de las sombras se deja solo o un intento de conquistarlo fracasa, provocará un desastre natural en algún lugar del mundo. En una ocasión presencié un desastre semejante en nuestro territorio. Esto también estuvo indirectamente relacionado con la posterior decadencia de nuestra familia. Desde entonces, juré dedicarme a limpiar el mundo de las sombras. Y lo más importante, no quiero volver a ver a la gente común sufrir ese tipo de daño irresistible. La voz de Teresía se hizo mucho más baja y su tono tenía un matiz de inevitable tristeza. Son como nuestro señor del territorio Kulan. Ambos son buenos nobles. Me agrada mucho la gente como ustedes. Decán le dio a Teresía algunos dulces. Estas eran sus gomitas de frutas favoritas. Pronto Decán continuó. No te preocupes, una vez que me convierta en un maestro creador de cartas, definitivamente te ayudaré a crear algunas cartas mágicas de primer nivel, y te daré un super premio de amistad. Él realmente admiraba a Teresía. Después de todo, conquistar el mundo de las sombras implicaba riesgos que ponían en peligro la vida. La única forma en que podía ayudar a Teresía era haciendo cartas mágicas. No se pueden llevar armas, ropa ni objetos comunes al mundo de las sombras. A excepción de, las cartas mágicas están ligadas al alma. Esta fue también la razón por la que las cartas mágicas se convirtieron en las principales herramientas de combate en este mundo. Jugaron un papel vital en la conquista del mundo de las sombras. Afortunadamente, Decán tenía un poco de talento para hacer tarjetas, por lo que no terminaría durmiendo bajo una pequeña manta en las calles de la capital real. Gracias, Decán. Sin embargo, el mundo de las sombras también puede traerme fama y riqueza. No es un mal camino para revitalizar a mi familia. Teresía se rió alegremente. Esto le dio un sobresalto a Decán. ¿Es muy rentable el mundo de las sombras? Claro. Mis 60 monedas de oro las conseguí al canjearlas por completar el mundo de las sombras. En ese caso, supongo que podría intentarlo también. Decán murmuró para sí mismo, apoyando la barbilla en su mano. Mientras el dinero fuera el adecuado, se podrían considerar muchas cosas. ¿Quieres ser un creador de cartas de Battlefield? Teresía preguntó. Había un tipo de soporte llamado creador de cartas del campo de batalla que ocasionalmente era llevado al mundo de las sombras. Algo así. Su camino fue bastante único. Aunque similar al de Battlefield Karmaker, era fundamentalmente diferente. 004 La maravillosa confianza de Decán. La academia ya casi está aquí. ¿Quieres que te la muestre? Teresía preguntó. Por supuesto. Decán estaba lleno de expectativas sobre su futura vida en la academia. Esta mañana, el carruaje llegó a la academia. La Academia de Magia Evinlit se encontraba a las afueras de la capital real. Era tan grande como un pequeño pueblo. Llamarla simplemente academia parecía subestimarla. Subarasi. ¿Qué significa eso? Teresía se dio cuenta de que Decán a veces decía palabras extrañas. Fuso, una lengua antigua. Decán estaba fanfarroneando. Decán y Teresía se encontraban en la puerta principal, al norte de la escuela. Después de que Teresía mostrara su credencial de estudiante, Decán la siguió al campus.
Al volver a mirar a su alrededor, el campus era realmente enorme. Enormes estanques, fuentes y parterres de flores se extendían desde la entrada hasta los edificios de la escuela. Decán asintió repetidamente, sintiéndose muy satisfecho. Antes de llegar a la academia, Decán ya había sacado todo su equipaje del carruaje y lo había guardado en una posada cerca de la academia. No había traído mucha ropa ni artículos de primera necesidad. La mayor parte del espacio estaba ocupado por sus herramientas para hacer tarjetas. A partir de ahí, tuvieron que moverse a través del campus a pie, pasando por innumerables edificios pintorescos pero grandiosos en el camino. Este conjunto de edificios es el campus del Instituto de Alquimia, y su examen de ingreso se llevará a cabo en este edificio principal más tarde. Teresia señaló un edificio gigante frente a ellos con un estilo un tanto excéntrico. La Academia de Magia Evinlit estaba dividida en 4 institutos. Estos 4 institutos eran el Instituto de Invocación, la Academia de Magos, el Instituto de Caballeros y el Instituto de Alquimia. Los 3 primeros correspondían a los 3 sistemas de combate comunes. Por supuesto, algunas personas excepcionalmente talentosas podrían forjar un camino único. El Instituto de Alquimia incluía especialidades como la elaboración de pociones y la fabricación de cartas mágicas. Con tu nivel, aprobar el examen del Instituto de Alquimia debería ser pan comido. Teresia estaba de pie con las manos en las caderas y la nariz prácticamente en el aire. Aunque no era ella quien estaba haciendo el examen, el pequeño Decán era alguien que ella había traído de la frontera. Ella estaba muy orgullosa de esta amiga. Sí, pero voy a tomar el examen para el Instituto Knight. Decán también habló con bastante orgullo. Definitivamente puedes, ¿eh? Teresia estaba a mitad de su respuesta, cuando de repente se dio cuenta de que algo andaba mal. El Instituto Knight. ¿No insististe en que eras un creador de cartas mágicas a quien no le gustaba pelear? Decán, ¿en serio has leído el folleto de reclutamiento? Teresia presionó los hombros de Decán y lo miró con una expresión seria. Aunque sabía que Decán tenía habilidades extraordinarias, el talento no estaba destinado a desperdiciarse de esa manera. Si no aprobaba el examen, incluso si Decán se daba cuenta de su error para entonces, solo podría tomar el examen del Instituto de Alquimia el año siguiente. Teresia no quería ver a Decán desperdiciar un año precioso. Decán asintió. El Instituto Knight tiene la menor cantidad de cursos obligatorios y la estructura curricular más flexible. Además, me permite disfrutar de los recursos que necesito. Además, esos cursos del Instituto de Alquimia no encajan del todo con mi camino. No me serían muy útiles. Además, no quiero un mentor exclusivo. Si bien la Academia de Magos y el Instituto de Invocaciones también, soy un completo inútil en los exámenes de magia y no me he preparado para las preguntas del examen del Instituto de Invocación. Decán había estudiado seriamente la estructura curricular de la Academia Ewenlit. Aparte de la Academia de Magos y el Instituto de Invocación, que probablemente no podría aprobar, confiaba en que podría aprobar tanto el Instituto de Caballeros como el Instituto de Alquimia. La filosofía del Instituto Knight era enseñar a los estudiantes según su aptitud y priorizar las habilidades prácticas, por lo que los cursos tenían un alto grado de libertad. Además, había muchos guerreros estúpidos en el Instituto Knight que ni siquiera estaban dispuestos a aprender magia básica o inteligencia del mundo de las sombras. El Instituto Knight no podía obligarlos. Siempre que un estudiante pudiera obtener suficientes créditos prácticos en el mundo de las sombras, podría avanzar con éxito. Esto también fue una forma de compromiso para los idiotas. En comparación, el Instituto de Alquimia se centró principalmente en las fundaciones y en lo académico. Después de todo, los estudiantes del Instituto de Alquimia básicamente no necesitaban limpiar personalmente el mundo de las sombras. Por lo tanto, el plan de estudios académico del Instituto de Alquimia estaba programado con una carga de trabajo muy pesada. Teresia estaba perdida en sus pensamientos. Ella entendió más o menos el pensamiento de Decán. De hecho, un genio como Decán quizás no quiera perder el tiempo en cursos tediosos. Él quería ser un salteador de clase con espíritu libre. Pero el mayor problema seguía existiendo. ¿Podría Decán aprobar el examen del Instituto Knight? Los exámenes de ingreso al Instituto Knight eran a menudo muy difíciles, ya que ponían a prueba si un candidato podía realmente luchar.
¿Eres realmente un artista marcial muy poderoso o algo así? Teresia apretó los brazos de Decán, aparentemente tratando de confirmar si tenía el físico de un guerrero. No soy bueno en absoluto en el combate directo. Decán respondió sacudiendo la cabeza. Sin embargo, la presión de Teresia estaba bien controlada. Si era posible, esperaba que Teresia pudiera darle un masaje de cuerpo completo. Entonces, ¿cómo aprobarás el examen del Instituto Knight? Teresia miró a Decán con cierta preocupación. Derribar al examinador no debería ser un problema. Decán dijo con calma. Históricamente, los ejercicios prácticos del Instituto Knight solían implicar enfrentarse a un examinador en estado restringido. Mientras se pudiera derrotar al examinador, el examen de admisión estaba prácticamente garantizado. Derrotar. En algunos exámenes, ni siquiera los de último año pueden vencer al examinador. ¿Y sabes de las restricciones que el Instituto Knight ha implementado en los últimos años? Claro que lo sé. En el examen de ingreso al Instituto Knight, un candidato puede usar como máximo una carta de invocación o mágica, pero no hay restricciones para las cartas de equipo. Naturalmente, Decán había visto estos términos. Estas reglas fueron diseñadas específicamente para evitar que los candidatos que carecían de potencial guerrero insistieran en postularse al Instituto Knight. Sin embargo, los invocadores o magos a menudo tenían tales ideas. Había todo tipo de motivaciones extrañas, como querer desafiar el modo infierno, dejarte ver el poder de un mago cuerpo a cuerpo. Soy el Rey Tortuga, con una armadura de placas completa, puedes luchar lentamente contra mis invocaciones, etc. Sin habilidades sobresalientes, era muy difícil para aquellos en los sistemas de mago o invocador pasar. Pero aquellos que lograron abrirse paso eran todos talentosos. El Instituto Knight también dio la bienvenida a los magos que pudieran pasar la prueba práctica con un conjunto de tarjetas de equipo. Pero aún así, Teresia nunca había oído hablar de un creador de tarjetas que tomara el examen del Instituto Knight solo porque no le gustaba el Instituto de Alquimia. A menos que también fuera un combatiente extremadamente fuerte que no dependiera de la invocación ni de las cartas mágicas. No te preocupes, Teresia. Mi maestro dijo que, aunque mis habilidades de combate son débiles, muy pocas personas decentes pueden manejarme en un duelo. Gente decente se refiere a personas normales que no son malvadas. ¿De dónde sacas esas palabras? Teresia lo miró con puro desdén. Aunque no se conocían desde hacía mucho tiempo, ella sentía que Decán no era del tipo que se jacta. Tenía algunas cartas de contraataque especializadas para el sistema de guerreros. Desde el bandido duende hasta el sheriff duende, Decán, como creador, le dio una sensación muy espeluznante. Parecía que no se le podía juzgar por el sentido común. Tal vez en el examen del Instituto Knight, realmente podría ofrecer una actuación que dejaría a todos atónitos. 005 Decán gana atención. Examen de ingreso, el día de la prueba de fuerza. Hubo más de 1000 candidatos que aprobaron los exámenes preliminares en los 4 institutos. El examen preliminar consistió en una prueba de atributos simple y una prueba escrita. Los resultados de Decán en la prueba de atributos fueron algo insatisfactorios, pero aún así aprobó sin problemas. El Instituto Knight tuvo alrededor de 500 candidatos que aprobaron el examen preliminar este año, el número más alto entre los 4 institutos. Los plebeyos tienden a producir guerreros, ya que los guerreros son la clase que menos depende de las costosas cartas mágicas. Sin embargo, según la experiencia de años anteriores, la tasa de aprobación seguiría siendo la más baja entre los 4 institutos. Porque el examen para el Instituto Knight era un combate real. Academia de Magia Evinlit, edificio principal del Instituto Knight. Decán llegó temprano a la sala de exámenes en el 7º piso y esperó en el área de asientos de los candidatos. En el centro del lugar se colocaron varios dispositivos mágicos gigantes. Las luces se reflejaron en los dispositivos mágicos, proyectando rayos de luz borrosos pero magníficos. Estos gigantescos dispositivos mágicos, conectados entre sí, se extendían por decenas de metros. Estaban elaborados íntegramente con cristales de mitril y maná, y su aspecto era excepcionalmente espectacular, aunque emanaban un aura gélida. Fue una de las mayores obras maestras de la ingeniería mágica de los últimos años.
El dispositivo de activación del mundo de las sombras artificiales. Para este examen, se activará el mundo de sombras artificial para brindarles a los candidatos un ejercicio de combate práctico. En comparación con la mayoría de los otros candidatos que estaban ansiosos o susurraban, Decán parecía muy tranquilo. Apoyó la barbilla en su mano, con el ceño ligeramente fruncido, mientras estudiaba los dispositivos mágicos en la distancia. Oye, ¿qué estás mirando? Como Decán era muy guapo, de vez en cuando la gente se acercaba a él para iniciar una conversación a pesar de que su ropa era sencilla. Me pregunto cómo se construyó esta cosa. Jaja, no pienses en eso. ¿Acaso los candidatos al Instituto CNIC deberíamos preocuparnos por eso? Decán asintió y no prestó más atención al candidato que estaba a su lado. En realidad no era algo de lo que un guerrero debería preocuparse. Pero como erudito, Decán estaba muy interesado en ello. Pum, pum. Como si fuera intencional, unos pasos pesados resonaron en el lugar, provocando que la sala de exámenes, originalmente ruidosa, quedara en silencio al instante. Las miradas de los candidatos convergieron gradualmente en una dirección. Una figura con uniforme militar marrón oscuro salió del interior del recinto. En ese momento, parecía que solo sus pasos se oían en todo el séptimo piso. A medida que los pasos se acercaban, los candidatos finalmente vieron que el recién llegado era un hombre serio de mediana edad, con cejas afiladas y ojos de halcón. Tenía una cicatriz aterradora cerca de su ojo derecho, pero no le quitaba valor a su imagen. Solo lo hacía parecer más majestuoso. Se detuvo y se paró frente a la sala de espera. Soy su examinador jefe, Arno Slate, y también soy profesor y vicepresidente del Instituto CNICT. Arno examinó el grupo de candidatos y habló. El tema de este examen es capacidad de supervivencia. En la gran mayoría de los casos, seguir el camino correcto para progresar en la historia principal de un mundo de las sombras no requerirá que derrotes enemigos cuyo rango supere con creces el tuyo. Sin embargo, si ocurre un accidente o un error a mitad de camino, puedes encontrarte con enemigos lo suficientemente fuertes como para matarte instantáneamente. En tales casos, escapar será la clave para salvar la misión. Por lo menos, si puedes resistir hasta que el tiempo límite del mundo de las sombras expire, podrás ser teletransportado con vida. Arno se detuvo de repente y su mirada se volvió aguda. El año pasado, ocurrió un lamentable accidente en la Academia Evinlit. Falló una autorización de nivel 4 del mundo de las sombras y 3 estudiantes fallecieron. La causa principal fue el exceso de confianza y la falta de capacidad real de cierto estudiante del Instituto CNICT en el equipo. Por eso este año prestaremos especial atención a la aptitud de los candidatos como guerreros. Mientras hablaba, Arno parecía mirar particularmente a unos pocos candidatos específicos en la sala de espera. Decán se sintió como uno de ellos. Habría visto mis resultados preliminares y se habría fijado especialmente en mí, un candidato atípico. Pero no había nada que temer. Los exámenes del Instituto CNIC siempre eran justos y equitativos, tratando a todos los candidatos por igual. Decán pensó mientras se frotaba la cabeza. El examen se realizará por tandas, con una duración de media hora cada una. Participarás en el examen según tu tanda. El mundo de las sombras de cada candidato es independiente. Tu enemigo será un examinador aleatorio o su proyección. Por supuesto, los atributos del examinador estarán estrictamente limitados por criterios estándar. Este dispositivo de activación de mundos de sombras artificiales puede albergar hasta 100 mundos de sombras pequeños simultáneamente. Por lo tanto, los candidatos del 1 al 100 completarán sus exámenes en la primera tanda, y así sucesivamente. Después de presentar brevemente el proceso del examen, Arno incrustó un cristal en la consola detrás de él. Posteriormente, aparecieron varias puertas aparentemente ilusorias frente al enorme dispositivo mágico. Estas eran las puertas del vacío para entrar al mundo de las sombras. Arno no se demoró y abandonó el salón de actos, mientras otros examinadores comenzaron a guiar a los candidatos hacia el mundo de las sombras. Decán miró su número de examen. 404. Parecía que tendría que esperar hasta el quinto lote. Lamentablemente, no fue posible ver las batallas de los demás candidatos en la sala. Estas 2 horas serían un poco difíciles de soportar. El examen de ingreso al Instituto CNIC podrá ser observado externamente.
Esto se debió a que las imágenes del mundo de las sombras artificiales se transmitirían a la sala de control del Instituto de Alquimia. Y para obtener ganancias y promover la escuela, el Instituto de Alquimia lo transmitiría. En la sala de conferencias, un grupo de profesores del Instituto Knight observaba las batallas en el mundo de las sombras. En las imágenes que vieron, la cámara estaba casi completamente enfocada en una chica pelirroja. A diferencia de otros candidatos que huían o se escondían desesperadamente, ella en realidad se estaba enfrentando directamente a un examinador de nivel 4. Y ella incluso estaba intercambiando golpes de ida y vuelta. Arno, ¿qué opinas de los candidatos de este año? El presidente, sentado a la cabecera de la mesa, preguntó de repente. Hay algunas buenas, especialmente esta chica pelirroja, Cornelia. Arno pareció pensar en algo e hizo una pausa. Pero también hay uno que es bastante excesivo. ¿Cómo es eso? El presidente parpadeó, desvió la mirada de la pantalla de luz y le preguntó a Arno con interés. Arno suspiró, con cierta impotencia. Recuerdo que se llama Decán. Obtuvo una puntuación perfecta en el examen escrito, pero los resultados de su prueba de atributos muestran que, además de un espíritu extremadamente alto, su fuerza, maná y resistencia son muy pobres. Es imposible ver en él aptitudes de guerrero. Apenas tiene aptitudes para ser un invocador. Pero sus atributos totales aún cumplían con el estándar, ¿no? El presidente se frotó la barba incipiente, aparentemente encontrándolo muy interesante. Esto hizo que el ceño de Arno se frunciera aún más. Ya lo he dicho antes. Nuestro Instituto Knight debería añadir un umbral de fuerza o resistencia para los nuevos estudiantes. Fuiste tú quien insistió en dejar algunas posibilidades para los guerreros no convencionales. Al escuchar las palabras del profesor Arno, el presidente no se enojó. En cambio, con una leve sonrisa, preguntó. Entonces, apostemos a si este chico aprueba el examen. Quiero la botella de vino que te dio el Marqués Pulín la última vez. Si ganó, las futuras admisiones del Instituto Knight deben incluir el umbral que mencioné, ¿de acuerdo? Trato. Al oír que el presidente estaba de acuerdo, Arno se levantó y salió directamente de la sala de conferencias. ¿A dónde vas? Voy a examinarlo personalmente. El presidente guardó silencio por un momento. Este chico es un poco extraño. Cuida tu propia seguridad. Esto hizo que el profesor Arno se volviera sorprendido. En realidad no estás preocupado por él, sino por mí. Además, ¿qué peligro podría haber en un mundo de sombras artificial? Sin embargo, el presidente no dijo mucho más, se limitó a hacer un gesto con la mano y dejó que el profesor Arno se fuera. 006 Decán comienza a mostrar sus colmillos. Decán casi se estaba quedando dormido esperando. Finalmente el examinador le recordó que era hora de ingresar al mundo de las sombras. Decán se desabrochó el botón superior de la camisa, estiró el cuello, relajó los hombros y siguió al examinador hasta la puerta del vacío. Al entrar por la puerta del vacío, entró en un espacio completamente oscuro donde no se podía ver nada con claridad. Parecía que allí se había vuelto extremadamente silencioso. Decán no oía nada más que su propia respiración. Todos los demás sonidos parecían haber sido bloqueados por completo. Pronto, el entorno se iluminó y se sintió como si estuviera en una dimensión alternativa parecida a un túnel del espacio-tiempo. Simultáneamente aparecieron ante sus ojos unos personajes llamativos. Bienvenido al mundo de las sombras artificiales, Cañón Fantasma. El contenido de esta evaluación es un duelo simulado. No hay peligro para la vida. Terreno aleatorio. El dolor es un cuarto de la realidad. Si mueres en el cañón fantasma o pierdes el conocimiento por completo y no puedes recuperarte, serás teletransportado fuera del cañón fantasma. Los examinados pueden elegir voluntariamente salir del mundo de las sombras. El examinador es el cazador y el examinado es la presa. La fuerza del examinador se limitará al nivel 4 y estará equipado con una carta de equipo común blanca estandarizada de nivel 4. La distancia inicial entre el examinado y el examinador es de 500 metros. Si el examinado logra aguantar más de 10 minutos en el cañón, aprueba. En ese momento, salir del mundo de las sombras ajustará cuentas inmediatamente. Durar más tiempo o infligir daño al examinador se considerará para obtener puntos de bonificación. El tiempo máximo es de 30 minutos, después de los cuales el mundo de las sombras se cerrará.
Las anteriores son las configuraciones uniformes para este examen. El examinador de esta ronda es Arno Slate. Su examen comenzará oficialmente en 30 segundos. Por favor, prepárense. Cuando finalizó el mensaje final, el paisaje circundante cambió en consecuencia. Se sentía como si hubiera llegado a un mundo nuevo. Así debe ser entrar al mundo de las sombras. Decán miró a su alrededor. A su alrededor había una pradera interminable. ¿Alguien se está metiendo conmigo? Decán se frotó la cabeza. Terreno aleatorio y me das una llanura plana. Y resulta que el examinador es el vicepresidente. Incluso puedo vislumbrar su figura en la distancia. No importa, no hace mucha diferencia. Jugar a las cartas sin turnos es realmente aterrador. Decán suspiró, sacó 2 cartas de equipo e inyectó poder mágico en ellas, equipándoselas. En la vida anterior de Decán, jugar a las cartas podía haber sido una amenaza para la vida, pero siempre era por turnos. Es realmente muy peligroso que la gente de este mundo use cartas mágicas como armas, pergaminos y bestias invocadas. Las 2 cartas se transformaron en corrientes de luz, se solidificaron en objetos físicos y se posaron en decanato. Una corona tejida con espinas de hierro frío, que irradia una tenue luz oscura. Y esa marioneta de guante de muñeca lolita gótica que parecía linda pero estaba llena de energía siniestra. Fuera del campo, bastantes espectadores parecían haber notado la situación de Decán. ¡Qué mala suerte tiene este niño! Todos los demás tuvieron valles, selvas e islas. ¿Por qué a él le tocó una llanura? ¿Cómo te escondes en una llanura? Se supone que debes jugar una carrera en línea recta con un examinador de nivel 4. Jajaja. Y ningún examinado anterior se ha encontrado con el profesor Arno examinándolo personalmente. Probablemente sea por el accidente del año pasado. Es bastante obvio que el Instituto Knight no quiere que gente como él apruebe este año. Para decirlo claramente, quieren darles una lección a estos genios arrogantes. Por muy talentosos que sean, si actúan con imprudencia, morirán en el mundo de las sombras y herirán gravemente a sus compañeros. Mierda. Este niño sacó casualmente 2 Pokémon púrpuras raros. Tarjetas de equipo. Como muchas personas comenzaron a prestar atención a Decán, el director cambió el contenido de la pantalla principal al lado de Decán, mostrando cuidadosamente la información de identificación de las tarjetas de equipo de Decán en la pantalla. Muñeca maldita. Categoría. Tarjeta de equipo. Grado. Púrpura raro. Nivel. 2. Bonificación de ataque 0. Efecto. Devuelve el 0,5% del daño recibido al oponente y transmite el 200% de la sensación de dolor real al oponente. Nota. Mi favorito es Karmaker jeje. Corona del dolor. Categoría. Tarjeta de equipo. Grado. Púrpura raro. Nivel. 2. Bonificación de defensa 0. Efecto. Cuando está equipado, la sensación de dolor del usuario se multiplica por 300% y obtiene un efecto de resistencia a la muerte, con un tiempo de reutilización de 720 horas. Nota. Oh, Xie Taiyo. Este tipo es un guerrero. Parece exactamente un sacerdote de culto que apareció de la nada. Sin embargo, el público ya estaba acostumbrado y era habitual que cada año aparecieran algunos bichos raros. Si usted dijo que violó las reglas, en realidad siguió los requisitos estrictamente. La información de registro mostró que solo equipó 2 tarjetas de equipo y una tarjeta de invocación. Es un guerrero especializado en la ruta de tanque reflector de daño. Pero ¿por qué ni siquiera trae armadura ni escudo? Su complexión tampoco parece la de un guerrero pesado. Así que estas son tarjetas de equipo impopulares. Probablemente no sean mucho más caras que las tarjetas azules. La ventaja de las cartas púrpuras es que pueden asignar un mayor rendimiento general a los efectos especiales. Ambas cartas sacrificaron atributos comunes y concentraron su rendimiento en áreas extrañas. De hecho, la primera pieza del equipo parece como si al Karmaker le faltara un tornillo. La tasa de reflexión del daño debería ser más importante, pero centró todo el rendimiento en la retroalimentación de la sensación de dolor. El efecto de resistencia a la muerte del segundo objeto es extremadamente útil, pero el tiempo de recuperación es demasiado largo y el efecto negativo es demasiado severo. ¿Quién usaría algo que triplica la sensación de dolor solo para activar resistencia a la muerte al ser golpeado?
Probablemente se desmayaría de dolor incluso antes de que se active, y es solo un accesorio sin bonificación de defensa. Espera, ¿cómo se construyen exactamente las entradas del atributo sensación de dolor? ¿Alguien aquí lo sabe? Varios estudiantes del Instituto de Alquimia analizaron la situación. Pero mira, al combinar estas dos piezas de equipo, pueden reflejar 6 veces la sensación de dolor al oponente en combate real. Debió haberlas equipado así intencionalmente. ¡Qué asco! No me gustaría pelear con él. ¡Qué lástima! Como el cañón fantasma solo usa una cuarta parte del dolor real, no podrá causarle asco al examinador en absoluto. Teresia también estaba viendo el examen de Decán en la sala de transmisiones del Instituto de Alquimia. Cuando vio el equipo de Decán, su ojo no pudo evitar temblar. ¿Estás concentrado únicamente en disgustar a tu oponente, eh? En ese momento, finalmente entendió lo que Decán quería decir con los términos Yanjian inframundo barra oscuridad, y Yanjian mundo mortal barra luz. Pero, pequeño Decán, tienes que hacer lo mejor que puedas. Cuento contigo para ayudarme a hacer tarjetas. Carta del alma de Decán 007. Dentro del mundo de las sombras donde estaba Decán. El profesor Arno ya había corrido hacia Decán a toda velocidad. Pero descubrió que Decán no se movía, solo estaba allí parado con las manos detrás de la espalda y luciendo tranquilo. Tenía el comportamiento de un maestro sin igual. Esto, por el contrario, hizo que Arno se sintiera inseguro. ¿Por qué no estaba corriendo? Se dio cuenta de que la dificultad había aumentado y protestaba rindiéndose. Arno admitió que efectivamente había aumentado ligeramente la dificultad para Decán. Pero aún así estaba dentro del alcance de las reglas. Así que no fue una violación. ¿Dónde está tu arma? Por sentimiento de culpa, Arno no se apresuró a atacar, sino que preguntó. Decán no respondió, simplemente levantó su mano derecha y sacudió la muñeca lolita gótica que llevaba en ella. No parecía tener ninguna intención de rendirse. La frente del profesor Arno comenzó a fruncirse. Observó la vestimenta y la postura de Decán. Había visto luchadores poco convencionales, pero nunca uno tan poco convencional. Había tantas cosas de las que quería quejarse, pero se sentía abrumado y no sabía por dónde empezar. Pero como examinador, no debería retrasar más el examen. Dado que el candidato tenía esa actitud, solo podía enviarlo fuera del mundo de las sombras lo más rápido posible. El profesor Arno respiró profundamente. Aunque me disculpo, espero que puedas elegir una academia adecuada el próximo año. Con eso, Arno levantó la espada larga de plata en su mano y ejecutó un corte horizontal limpio y decisivo. Un escalofrío que irradiaba amenaza de muerte recorrió inmediatamente los miembros y el cuerpo de Decán. A esa distancia no había forma de evadirlo. Pero Decán no tenía intención alguna de esquivarlo. Este era el momento que estaba esperando. En su mano izquierda, sostenida detrás de su espalda, sostenía una carta mágica. Su carta de triunfo. También era el núcleo de su sistema, la carta que aseguraría su victoria. Al inyectarle poder mágico, una luz naranja cegadora se derramó instantáneamente de la palma de Decán. Puntos de luz, como un descenso divino, se dispararon repentinamente, formando un tótem dorado en el aire. La carta mágica en la mano izquierda de Decán se había disipado y se había materializado en una forma física. Aunque no era la primera vez que invocaba esta carta, Decán aún podía sentir el aterrador poder que emanaba de ella. Invocación completada. Lo que siguió fue una niebla negra llena de un aura inquietante. La niebla negra se elevó instantáneamente hacia el suelo, extendiéndose como una marea en todas direcciones, cubriendo toda la tierra. Y el centro de la niebla negra estaba justo detrás de Decán. Un hombre que irradiaba un fuerte aura de no muerto se materializó lentamente de la niebla negra. El códice que sostenía brillaba con una tenue luz verde. Su rostro estaba lleno de tristeza y un triste elogio resonó junto con él. La vasta e ilimitada niebla es mi dolor infinito e ilimitado. La zona de espectadores se llenó de asombro. La escena era un completo caos. Ese efecto podría ser una carta épica. ¡Dios mío! De verdad es una orange epic. Llevar una tarjeta épica a un examen de ingreso es demasiado. ¿Quién es ese joven amo que solo anda por ahí? Épica naranja. Las cartas mágicas, incluso cuando aparecen, normalmente solo se ven en partidos de espectadores de alto nivel.
¿Cómo es posible que una tarjeta de este nivel aparezca en un examen de primer año? El resultado de la evaluación de la tarjeta EPIC de Khan utilizado apareció rápidamente en la pantalla de transmisión. Poeta arruinado. Categoría: carta de invocación. Grado: épica naranja. Rango: 1. Ataque 0. Salud 100. Efecto: interfiere con las mentes de todas las criaturas enemigas a través de poesía demoníaca, multiplicando el dolor sentido en un 1000%. Nota: dolor. Demasiado doloroso. El corte del profesor Arno ya había alcanzado el pecho de Decán. Decán hizo el cálculo perfecto, invocando al poeta arruinado justo cuando Arno estaba a punto de atacarlo. Basándose en los efectos combinados de sus 3 cartas, la respuesta de dolor total fue 60 veces. Aunque Phantom Canyon solo registra un cuarto del dolor, aún así fue 15 veces el dolor real. El dolor provocado por el golpe directo en el pecho fue transmitido al profesor Arno con una intensidad 15 veces mayor. Decán fue arrojado hacia atrás y rodó varias veces por el suelo antes de detenerse. Eso realmente dolió. Decán se agarró el pecho y se incorporó. La corona del dolor bloqueó su fuerza vital, impidiendo que la herida fatal lo derrotara. Pero el dolor de su pecho desgarrado y su esternón destrozado aún no le habían permitido recuperarse. Mientras tanto, el profesor Arno ya estaba echando espuma por la boca, después de haberse desplomado en el suelo, y entonces se consideró que el profesor Arno había perdido completamente el conocimiento y fue teletransportado fuera del mundo de las sombras. Uf. Decán dejó escapar un suspiro de alivio. Afortunadamente, el examinador se había desmayado por completo, por lo que no fue necesario rematarlo. Pronto vio el mensaje de notificación siguiente. Mundo de las sombras despejado, tiempo transcurrido: 57 segundos. Condición especial conseguida: derrotar al examinador y obtener una evaluación básica de rango S. En condiciones especiales de autorización, tiempo restante 29 minutos y 03 segundos, se otorgarán puntos extra. Calculando puntuación. Puntuación: 1,557x1013. Evaluación final: SSS. Preparándose para dejar el mundo de las sombras, candidato, por favor prepárese. Lo que Decán no sabía es que la discusión fuera del lugar había llegado a su punto máximo. ¿Qué hereje hizo esta carta rebelde? El Instituto Knick realmente encontró oro este año. Este año, tenemos a un idiota imprudente persiguiendo al examinador y a este tipo de persona repugnante y poco convencional. Es realmente una doble felicidad. Ni siquiera trajo el número máximo de tarjetas. Hay un límite superior para la cantidad de cartas mágicas enlazadas que el alma de una persona puede llevar. Por ejemplo, Decán es de rango 2, por lo que solo puede unir almas con cartas con un total de rango combinado de 20 como máximo. Si alcanza el rango 3, puede vincular cartas con un total de rango combinado de 30 como máximo. Si el decanato de rango 2 solo trajera cartas de rango 2, traer solo 10 alcanzaría el límite. Pero si trajera algunas cartas de rango 1, podría traer más cartas. Se puede considerar que las cartas de rango bajo tienen menos costo. Por lo tanto, algunas cartas de bajo rango y alta calidad no se eliminarán incluso cuando alcance rangos más altos. Pero para Decán, para aprobar un simple examen de ingreso, 3 tarjetas eran suficientes. Después de todo, sus cartas mágicas principales estaban restringidas por las condiciones del examen. Decán salió de la sala de examen y vio que el profesor Arno ya había sido llevado por el personal médico. Se sintió aliviado inmediatamente. 15 veces el dolor no debería causar efectos secundarios duraderos. Afortunadamente, este cañón tenía una configuración de dolor de un cuarto. De lo contrario, el profesor Arno podría haberse dirigido directamente al cielo con ese golpe. Fui tan discreto que nadie debería haberme notado, ¿verdad? Decán lo pensó, pero muchos candidatos estaban tomando el examen al mismo tiempo. Su examen solo le tomó un poco más de un minuto, incluyendo el tiempo de preparación. Debería haber aparecido en la pantalla grande. 1 o 2 disparos como máximo. Tarareó una melodía y salió del edificio principal del Instituto Knick a paso rápido. Sin embargo, vio a Teresia esperando en la entrada principal. Parecía que había atropellado y todavía estaba recuperando el aliento.
Ella miró ansiosamente a su alrededor, confirmó que nadie más estaba mirando a Decán, agarró su manga y comenzó a correr. Oye, ¿qué pasa, Teresía? Aunque Decán estaba un poco confundido, todavía corrió junto con Teresía. Si no corremos ahora, te rodearán y te mirarán como si fueras una criatura extraña. Dijo Teresía. ¿Qué pasó? ¿Recuerdas lo que acabas de hacer? Toda la pantalla de transmisión estaba dedicada a ti. ¿Eh? ¿Pasó algo así? Por supuesto. Cuando apareció el mapa de las llanuras y el profesor Arno apareció como examinador jefe, el director comenzó a prestar atención al área de Decán. La actuación posterior de Decán fue una completa sorpresa, superando las expectativas de todos. Decán lo pensó, dándose cuenta de que si su batalla con el profesor Arno hubiera sido transmitida todo el tiempo, ¡arg, qué molesto! De repente, Decán gritó, sobresaltando a Teresía. ¿Qué ocurre? Si hubiera sabido que el mundo me estaba observando, habría aprovechado esta oportunidad para hacer publicidad. Otra vez perdí dinero. ... Teresía, ¿por qué no dices nada? Hablemos de qué deberíamos comer esta noche. Para celebrar que aprobaste el examen, yo invito. Teresía sonrió impotente y dijo. 008 El día agradable de Decán. El día en que se anunciaron los resultados del examen de ingreso. Cuando Decán se despertó por la mañana, no fue a desayunar de inmediato. Después de lavarse, corrió las cortinas y se bañó en los primeros rayos del sol de la mañana. Extendió las manos, manteniendo las muñecas en un ángulo recto de 90 grados. Palmas hacia adelante, codos nivelados. A continuación, empezando por el dedo meñique, dobló los dedos uno por uno. 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Luego extendió sus dedos uno por uno. Como creador de cartas mágicas, dibujar la cara de la carta es una de las habilidades básicas. Mantener la flexibilidad de los dedos es muy importante. Para dibujar más waifus hermosas en el futuro. No, cartas de nivel superior. Poniéndose el abrigo, Decán tomó un libro grueso de la mesa y salió de la habitación. Desde que llegó a la capital real, se había estado alojando en esta posada no lejos de la academia. Pero mañana podría mudarse al dormitorio de la escuela. Una vez publicados los resultados, los estudiantes aprobados pueden comenzar a mudarse a los dormitorios. Aunque no había ido a mirar, sabía que definitivamente era el primero. Después de todo, incluso había conseguido una calificación de rango SSS. Era demasiado perezoso para hacer un viaje a la academia. A partir de mañana podrá ahorrar 200 monedas en tarifas de alojamiento cada día. Al pensar en algo tan feliz, una sonrisa no pudo evitar aparecer nuevamente en el rostro de Decán. Al bajar las escaleras, Decán paseó por las calles. Durante los últimos días, se había familiarizado inicialmente con el entorno de la capital real. Cada edificio era magnífico. Ya fueran posadas, tiendas o mansiones. Para un joven como él de un pueblo pequeño, causó un gran shock mental cuando llegó por primera vez a la capital real. Realmente es una ciudad hermosa. Pero los precios también son realmente altos. Las personas que siempre han vivido en grandes ciudades pueden tener una perspectiva diferente. Pensamiento de Decán. Fue a una panadería recomendada por Teresía, compró el desayuno de hoy y luego, cargando la bolsa de papel, continuó paseando por las calles de la capital real. Su destino era la biblioteca real de la capital. La biblioteca no estaba muy lejos de la posada. Incluso a pie, se necesitarían unos 40 minutos para llegar a la biblioteca. Mientras comía su pan relleno de queso y respiraba el aire fresco de la mañana, sin saberlo llegó frente a la biblioteca. El edificio cuadrado que tenía delante ocupaba una superficie de más de 10.000 metros cuadrados y presentaba en su conjunto un estilo clásico. Al entrar a la biblioteca, se podía ver una gran área de lectura detrás del mostrador. Solo la primera capa tenía decenas de metros de altura. Estos últimos días, el decán, sediento de conocimiento, ya se había convertido en un habitual del lugar. Estaba muy satisfecho con este lugar. Como se esperaba de la biblioteca más grande del reino. Los libros que había dentro eran mucho más numerosos que los que podía ver en la biblioteca de su ciudad fronteriza. Si fuera posible, realmente querría vivir aquí. Caminando directamente hacia el mostrador para devolver el libro que había tomado prestado de la biblioteca ayer, Decán entró en el área de lectura.
Caminó familiarmente hasta las cercanías de los libros sobre principios mágicos, agachándose para hurgar en las estanterías. Su maestro dijo que sus cartas de equipo y cartas de invocación eran pasables, pero sus cartas mágicas aún eran demasiado débiles. Entonces Dekan puso todo su foco en investigar la creación de cartas mágicas. Después de buscar por un rato, Dekan encontró 3 libros y, llevándolos consigo con satisfacción, se sentó en un escritorio y comenzó a hojearlos. Principios de la desintoxicación. Estrategias de resistencia a la magia de interferencia mental. Métodos de prevención de la magia maldita. Como dice el refrán, conócete a ti mismo y conoce a tu enemigo, y nunca serás derrotado en 100 batallas. El sol de la mañana brillaba a través de la ventana y caía sobre el rostro de Dekan, que estaba leyendo seriamente en el escritorio. ¡Mira! Ese chico es súper guapo. Ha estado sentado allí leyendo todos los días durante los últimos días. Debe ser un estudiante destacado que acaba de terminar el examen de la Academia Wenli-Te. Acabo de echar un vistazo y vi que los libros en su escritorio tratan sobre desintoxicación y cómo romper maldiciones. Debe ser un chico con un corazón claro y brillante. Las chicas sentadas detrás del mostrador susurraban, lanzando miradas ocasionales a Dekan, Academia Wenli-Te, Instituto Gnicht. El profesor Arno estaba sentado en su oficina mirando la clasificación de calificaciones, con una expresión muy compleja. Se pellizcó el puente de la nariz. Cuando vio el nombre de Dekan, sintió un dolor punzante en algún nervio de la cabeza. Su cerebro temblaba. Arno también había visto la grabación realizada por el Instituto de Alquimia para comprender finalmente las tácticas de este chico Dekan. ¿Y por qué de repente quedó inconsciente por una sensación de dolor punzante en el cráneo? De todos modos, Dekan había aprobado el examen con una puntuación absoluta de primer lugar. Pero Dekan no parecía un artista marcial sin importar cómo lo miraras. Incluso un artista marcial poco convencional parecería normal comparado con él. Este tipo era completamente un sacerdote de culto. ¿Dónde exactamente salieron mal las cosas? No pudo evitar preguntarse si había algo mal con su comprensión de los artistas marciales. ¿O era este estudiante de primer año demasiado siniestro? O quizás el mundo estaba demasiado loco, en el área de publicación de resultados de los exámenes de ingreso. ¿Estamos seguros de que el mundo de las sombras artificiales no funcionó mal? No hay problema. Te sugiero que veas la repetición de la 5ª ronda del examen del Instituto Gnicht. Es absolutamente brillante. ¿Es él aquel sacerdote de culto que derrotó al profesor? Muchos estudiantes estaban reunidos en la esquina donde estaban publicados los resultados de los exámenes, charlando y discutiendo. Incluso aquellos que no eran examinados, muchos estudiantes de cursos superiores, se unieron a la multitud para sumarse a la diversión. La multitud de estudiantes alrededor de la sección del Instituto Gnicht era particularmente grande. Simplemente porque la puntuación del primer puesto fue realmente demasiado extraña. Las clasificaciones y calificaciones estaban claramente impresas en el tablero de anuncios. Primer puesto. Dekan, puntuación. 1,557-1013, calificación. SSS. 2. Lugar. Conilia, puntuación. 19,95-63, calificación. SSS. Tercer puesto. Gavin Brist, puntuación. 22.367, calificación. S. No muy lejos, una chica pelirroja miró los resultados. Su rostro no tenía expresión alguna, pero sus puños estaban fuertemente apretados, produciendo un crujido. Esto provocó que las personas a su alrededor mantuvieran involuntariamente una distancia, mirando sus puños con miedo persistente. Aunque su figura era pequeña, todo su cuerpo irradiaba un aura aterradora como la de una bestia salvaje. Si alguien fuera golpeado accidentalmente por ese puño, podrían morir. Puede. Sus pupilas eran claras y brillantes y sus largas pestañas temblaban ligeramente. Aquellos labios finos, como pétalos de rosa, se abrían y cerraban suavemente, pronunciando esos 2 caracteres con considerable dificultad. Mucha gente a su alrededor la reconoció. Ella era la otra excéntrica del examen del Instituto Gnicht, la valquiria que persiguió y golpeó al examinador. Mirándola, está muy infeliz. Sobre Dekan, quien le arrebató el primer lugar.
Los estudiantes de los alrededores tenían curiosidad, pero no se atrevieron a preguntarle. Se quedó mirando la cima del ranking de puntuaciones durante mucho tiempo sin apartar la mirada. Su ceño se frunció cada vez más. Unos, decenas, centenas, millares, decenas de millares, murmuró en su corazón. Finalmente, no pudo evitar bajar la cabeza y comenzar a gesticular con los dedos. 1,557 por 10 a la 13 potencia, ¿cuántos dígitos son exactamente? 009 con y empieza a comunicarse bien. Al día siguiente, los estudiantes que aprobaron el examen comenzaron a mudarse al dormitorio uno tras otro. Antes del amanecer, Decán se levantó, empacó su equipaje y comenzó a mudarse a la academia. No quería esperar en una larga fila. Mientras todos los demás todavía dormían, él terminaba de preparar su dormitorio temprano. Después de recoger su identificación de estudiante y su uniforme escolar en el edificio de servicios del Instituto CNICT, Decán se dirigió directamente al edificio de dormitorios. La residencia de estudiantes del Instituto CNICT era un edificio increíblemente grande y de gran altura. Decán no pudo evitar estudiarlo de cerca. Seguramente mi habitación también será muy grande. ¡Qué emocionante! Se acercó con impaciencia a la oficina de administración que estaba frente al dormitorio. Hola, me gustaría registrarme en el dormitorio. Por favor, muestre su identificación de estudiante. Después de una sencilla verificación, el administrador le entregó un juego de llaves con una etiqueta con el número de habitación. Aquí tienen sus llaves. El primer piso del edificio de dormitorios es el comedor, el segundo piso es la tienda, el tercer piso es el área común, del cuarto al noveno piso son los dormitorios, y el décimo piso es el observatorio. Al dormitorio de los chicos se accede por la escalera izquierda del tercer piso, y al de las chicas por la derecha. Espera. ¿Por qué me dices cómo llegar al dormitorio de las chicas? Pensé que los estudiantes de tu edad estarían bastante interesados, pero no importa. Por favor, continúe. Como académico, creo en llegar hasta el final. ... El administrador guardó silencio unos segundos. ¿Cuántos de esos idiotas de la maldita Academia de Guerreros podrían estudiar en paz? Pero continuó. Después de registrarse en la oficina de administración, pueden visitar el dormitorio femenino. Lo mismo ocurre con las otras 3 academias. Sin embargo, si hay quejas, podrían perder este privilegio. Gracias, que tengas un buen día. Después de agradecer al administrador, Decán continuó moviendo su equipaje. Sin detenerse en las 3 primeras capas, Decán llegó a la 4ª capa, que parecía un hotel. 4º piso, habitación 4. Decán buscó el número de puerta que coincidiera con su etiqueta. Este número es bastante auspicioso. Después de encontrar su dormitorio, Decán inmediatamente trasladó su equipaje a la habitación. El proceso de mudanza fue bastante agotador. Decán se sentó en el sofá un buen rato para recuperar el aliento. Pero Decán decidió reunir su energía y desempacar de inmediato. Para evitar procrastinar, observó su nuevo hogar. Tenía tonos cálidos, un estilo más bien europeo y un toque de atmósfera vintage. La luz del sol inundaba la habitación y había plantas verdes y varias flores en el balcón, lo que le daba a todo el dormitorio una atmósfera animada. Había 4 espacios principales en el dormitorio. Más allá del hall de entrada desde la puerta principal había una gran sala de estar, que conectaba con el dormitorio, el baño y el trastero. Estaba completamente amueblado y el espacio de almacenamiento era muy amplio. Después de una breve mirada al dormitorio y al baño, Decán se dirigió al trastero. Este almacén ofrecía a los estudiantes muchas posibilidades. Los estudiantes podrían decidir convertirlo en un estudio, una sala de formación o simplemente un almacén según sus necesidades. Decán admiró el espacioso espacio de almacenamiento. Decidió montarlo en el futuro como su propio pequeño taller. Después de todo, él era el hombre que se convertiría en un maestro creador de cartas mágicas. El desembalaje se realizó sin problemas y Decán había terminado todo por la mañana. Decán se dio una palmadita en el estómago. Tal vez debido al trabajo físico, sentía un poco de hambre incluso antes del mediodía. ¿Qué debería comer para el almuerzo? Iré a preguntarle a Teresia si tiene alguna recomendación. Ahora confiaba bastante en las recomendaciones gastronómicas de Teresia.
Los manjares que disfrutaron en el camino a la capital real, así como aquella panadería que le gustaba a Teresía, eran muy del agrado de Decán. Ella está en la Academia de Magos. Es hora de visitar el dormitorio de las chicas. Justo cuando Decán estaba a punto de salir a buscar a Teresía. Toc, toc. Llamaron a la puerta del dormitorio 404. Ya voy, ya voy. Se preguntó quién estaría llamando a su puerta en ese momento. ¿Podría ser algún vecino que viene a saludar? ¿O Teresía y yo tuvimos la misma idea? Decán trotó y abrió la puerta. Una muchacha pelirroja entró en su vista. Cerró la puerta y luego la abrió de nuevo, confirmando que la forma en que abrió la puerta no era el problema. Decán descubrió que la chica pelirroja todavía estaba parada afuera. Recibir la visita de una chica extremadamente hermosa en su primer día en el dormitorio fue sin duda algo por lo que estar feliz. Sin embargo, Decán observó el panel de su puerta mientras sus pupilas se encogían violentamente. En el lado que da al pasillo, el panel de la puerta estaba claramente abollado en una pequeña sección. Esos golpes tuyos son más o menos una forma de intimidación. Aunque Decán estaba un poco asustado, rápidamente adivinó la identidad de esta joven. Había oído a Teresía mencionarla. Hubo otra alumna especial en el examen de ingreso al Instituto CNIC de este año. Conilia había derrotado a un examinador de nivel 4 durante el examen de ingreso, lo que causó un gran revuelo en la sala de observación. Con esa fuerza monstruosa y aterradora, tenía que ser ella. ¿Pero qué hace ella aquí buscándome? ¿Podría ser porque le arrebaté el primer lugar y ella está aquí para buscar pelea? La expresión de Decán se volvió algo tensa. Sin embargo, Conilia pareció ver a través de los pensamientos de Decán y dijo: No, no te preocupes, yo no estoy aquí para causar problemas. Entonces, ¿hay algo que necesites de mí? Decán respiró aliviado. La fuerza de esta dama era comparable al nivel 4, y se decía que era increíblemente imprudente al pelear. El tipo que atacaría sin dudarlo incluso sabiendo que había una retroalimentación de dolor de 60 veces. Si ella le diera un puñetazo, probablemente acabaría pesando 5 kilogramos, incluyendo la urna. Pelea conmigo. Conilia era extranjera y no dominaba muy bien el idioma del reino de Norton. Le costó mucho esfuerzo terminar una frase, lo que la hizo sentir un poco avergonzada. No. Después de escucharla finalmente, el rostro de Decán palideció de miedo y se negó categóricamente. Conilia. ¿Qué? Decanato. Perderé. Antes de que Conilia pudiera terminar, Decán soltó la respuesta. Por primera vez, sintió que escuchar a alguien hablar era una tortura. Escucharla terminar lentamente hizo que la presión arterial de Decán se disparara. Esto sorprendió mucho a Conilia. Ella pareció reunir coraje y tentativamente dijo una sola palabra. ¿Sabes? Decán respondió. Mi poder de combate directo es muy débil. ... Conilia descubrió que incluso si solo le decía una o dos palabras a Decán, él podía entender su significado. ¡Maravilloso! Realmente hay alguien en este mundo con quien es tan fácil comunicarse. Conilia. ¿Entiendes? Decanato. Entiendo. La comunicación entre ambos se fue haciendo cada vez más fluida. Conilia. Pelt. Decanato. No. Llegar hasta el dormitorio de los chicos, no importa cómo lo digas, es demasiado. Los ojos de Conilia se mostraron un poco decepcionados y su cabeza se inclinó. Ella le dirigió a Decán una mirada algo resentida y luego se alejó abatida. Uf. Decán respiró aliviado. ¿Entrenar con ella? Independientemente de si Conilia podía soportar la retroalimentación del dolor. Si no activaba Phantom Canyon, definitivamente moriría. Aunque Decán era un maestro del estilo estafador, ni siquiera él se atrevía a meterse con un bruto imprudente. Si los dos realmente pelearan, definitivamente terminaría en destrucción mutua. Por suerte Conilia era una persona razonable, de lo contrario, hoy habría ocurrido una tragedia en el dormitorio. Decán no pudo evitar sentir un miedo persistente por la visita de Conilia. 010 Conilia y su traductora. En octubre, la temperatura en la capital real ya había empezado a bajar. Un ligero frescor inundó la academia Ewenlite a primera hora de la mañana, lo que hizo que Decán no pudiera evitar bostezar. Decán se despertó más temprano de lo habitual y se puso su uniforme. El uniforme presentaba un diseño simple y limpio, similar en estilo al que Decán había visto en Teresía.
Sin embargo, el tema de color del uniforme del Instituto Knight era carmesí, lo que lo hacía lucir un poco más llamativo. Decán se paró frente al espejo, comprobando su apariencia. Nada mal. Jeje, realmente guapo. Decanato, el camino hacia la riqueza y la prosperidad comienza hoy. Este año, hubo 107 estudiantes aprobados en el Instituto Knight, divididos en 4 clases de la A a la D. El mecanismo de asignación de clases era sencillo, basado en la clasificación por calificaciones. Decán, sin duda, fue asignado a la clase A. Las clases de primer año se impartían en el segundo piso del Instituto Knight. Decán encontró rápidamente el aula siguiendo las marcas del mapa. Cuando Decán entró al aula, varios estudiantes ya estaban dentro. Como el salón de conferencias era muy espacioso, el aula parecía bastante vacía. Cuando los estudiantes en el aula vieron a Decán, todos simultáneamente pusieron expresiones como si hubieran descubierto una criatura rara. Aparentemente inseguros de la personalidad de Decán, nadie decidió acercarse a él inmediatamente. Si resultara ser un tipo con una personalidad desagradable y llamaran su atención, los siguientes 3 años seguramente serían un infierno. Sacerdote de culto. Este era el título que los estudiantes le daban a Decán. Decán encontró un asiento hacia atrás, abrió los materiales proporcionados por la escuela y comenzó a leer para sí mismo. Los compañeros de clase continuaron llegando, y pasaron varios minutos así. Buenos días. De repente, una voz suave pero algo rígida de niña vino desde al lado de Decán. Giró la cabeza para mirar y vio esos llamativos mechones de pelo rojo. Buen día. Decán asintió y continuó leyendo los materiales. Resultó que Cornelia se había sentado a su lado. Que una chica tan hermosa decidiera sentarse a su lado el primer día de clases fue, sin duda, un golpe de gran suerte. Sin embargo, Decán estaba muy preocupado de que ella lo tocara accidentalmente. Quizás solo un movimiento involuntario de su pequeño codo. Y Decán podría terminar con un hueso roto. Decidió que debía comunicarse con Cornelia. Mi cuerpo es muy frágil. Si me golpeas accidentalmente, podría morir. Abajo, entiende. Gracias. De nada. Cuando los estudiantes en el aula descubrieron que el sacerdote del culto y la valquiria estaban sentados juntos, sus miradas no podían evitar dirigirse de vez en cuando hacia la última fila del aula. Esos dos se conocían de antemano. ¿De qué están hablando? ¿Están conspirando para acabar con el profesor? Los estudiantes bajaron la voz y susurraron. Ahora que todos los estudiantes de la clase habían llegado, había un poco de ruido. A excepción de Decán y Cornelia, los estudiantes estaban concentrados en las filas delanteras y centrales. Parecía como si la clase estuviera dividida en 2 regiones distintas. Después de que sonó el timbre, una figura sospechosa de ser el profesor del aula entró al aula a tiempo. Después de ver claramente esa figura alta, los estudiantes se dieron cuenta de que era el profesor Arno. La mirada del profesor Arno se fijó en Decán y Cornelia en la última fila, y su párpado no pudo evitar temblar. ¿Cómo era posible que estos dos se llevaran de una manera tan inusualmente armoniosa? ¿Estaban planeando una rebelión? Al principio estaba bastante preocupado de que estos dos terminaran matándose entre sí el primer día de clases. Pero ahora parecía exactamente lo opuesto a lo que había imaginado. Con una tos leve, volvió a dirigir su mirada a la mayoría de los estudiantes. El profesor Arno comenzó su discurso. Hola a todos, soy Arno Slate y seré su tutor durante el próximo año. Un placer conocerlos. Primero está la ceremonia de ingreso. Es un evento para celebrar su inscripción, así que relájense y disfrútenlo. Al terminar, regresen al aula y les explicaremos el sistema de enseñanza de la academia. Después de una breve explicación, los estudiantes de primer año, liderados por el profesor Arno, abandonaron el aula y se dirigieron hacia el gran comedor ubicado no muy lejos de la entrada de la academia. Pronto llegaron al lugar de reunión. Bienvenido a la academia. La risa se desbordó desde detrás de las puertas abiertas del edificio. Los estudiantes de último año dieron una cálida bienvenida a los estudiantes de primer año. No solo los estudiantes de primer año del Instituto Knight, sino también los estudiantes de primer año de los otros 3 institutos, ingresaron al lugar uno tras otro. Las decoraciones en el techo y las paredes del gran salón brillaban, reflejándose en flores frescas y globos.
No solo Decan, sino incluso Cornelia, que lo había estado siguiendo, sintieron que era un poco deslumbrante y se frotaron los ojos. El esplendor superó con creces las expectativas. Decan miró a su alrededor y una sensación de tranquilidad y placer no pudo evitar surgir en su corazón. ¿Por qué me sigue? De repente, Decan se dio cuenta de que Cornelia parecía caminar a su lado como si fuera la cosa más natural del mundo. ¿Por qué solo me sigues a mí? Fácil. Solo es fácil comunicarse contigo. ¿Me estás tratando como traductor? ... Cornelia se quedó en silencio por un momento, aparentemente teniendo dificultades para organizar sus palabras antes de decir: FFFF amigo. MMM. Decan sintió su pura buena voluntad. Siendo así, deberían llevarse bien a partir de ahora. Extendió generosamente su mano hacia Cornelia. Al ver esto, aunque la expresión de Cornelia no cambió, los movimientos de su cuerpo claramente se volvieron más ligeros. Ella rápidamente quiso agarrar la mano de Decan. Sin embargo, Decan de repente se puso alerta, comenzó a sudar frío y retiró su mano. Decanato. Fuerza. Cornelia. Lo siento. Justo ahora, Cornelia parecía querer agarrar su mano con mucha emoción. Si no hubiera reaccionado rápidamente, habría sido como mínimo una fractura conminuta. Si Cornelia le aplastara la mano, su carrera podría terminar. Cornelia parecía no atreverse a usar más fuerza, simplemente colocó su mano cerca de la de Decan, dejando que fuera él quien tomara su mano. Suspirando aliviado, Decan, todavía conmocionado, extendió la mano nuevamente y agarró la pequeña mano de Cornelia suspendida en el aire. La amistad entre ambos había pasado por un pequeño contratiempo, pero finalmente se logró establecer con éxito. Había que decirlo, la pequeña mano de Cornelia todavía era muy suave. Decan no podía comprender en absoluto de dónde provenía ese poder aterrador que le hacía helar la columna incluso en el aire. Bienvenido a la Academia de Magia Evinlit. Una música alegre resonó en el magnífico salón, y las suaves y sedosas cortinas de color rojo intenso se abrieron lentamente. Subiendo al escenario había un hombre bastante mayor. Soy el director, Letson Alzou. Les doy la bienvenida de todo corazón. Espero que no sean perezosos ni descuidados en su camino de vida, lleno de esperanza y luz. Aprovechen estos 3 años para estudiar con ahínco. El futuro del reino los necesita. Bueno, no divagaré. Que todos disfruten el día. El director Letson completó su discurso con breves palabras. Oh. Los estudiantes de primer año aplaudieron ruidosamente. Un joven, presumiblemente el anfitrión, salió corriendo desde el lado izquierdo de la cortina, pasando al director, y anunció en voz alta: comienza la ceremonia de entrada. La ceremonia de entrada alcanzó su máximo ambiente en medio de los vítores de los estudiantes. Gracias por ver. Si aún quieres ver más novelas de este estilo, suscríbete, comenta y dialoga en los comentarios. Para apoyarme, eso me apoya mucho y te lo agradecería.